Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. De fe. Se puede creer o se puede no creer y sin embargo se sigue siendo un fiel católico. Entonces no es un dogma de fe. Sin embargo, no está de más el hecho de aprovechar esta oferta que no tenemos nada que perder y sí mucho por ganar. Si lo hacemos con fe, si a las 3 de la tarde recordamos esa misericordia divina y si rezamos esa coronilla, pues estamos obteniendo esa misericordia que Cristo derramó sobre todos en el momento de su muerte, con la que pagó el precio de nuestros pecados y nos invita a vivir en plenitud, a tener la vida eterna. Es curioso precisamente que del costado de la sangre de Cristo, precisamente cuando se le cruza con una lanza, sale de su costado sangre y agua. Es decir, el signo de Cristo que nos da la vida y la iglesia que surge de ese costado de Cristo como el signo de el agua que purifica y que nos da vida. Entonces, se dice que la iglesia nace de ese costado de Cristo cuando surge sangre y agua. Es por eso que en el cáliz, al preparar el cáliz, vertimos vino y agua. La costumbre surge originalmente para evitar la pesadez y la fuerza del vino, para reducir su fuerza, se acostumbraba a ponerle un poco de agua, porque todavía no había ni Coca-Cola ni 7-Up, entonces, ni agua mineral, entonces se le ponía agua para reducir la fuerza o la pesadez del vino. De tal manera que quien servía el vino llevaba el cántaro de vino y llevaba un cantarito de agua para vertir en la copa vino y a gusto del comensal se vertía agua. Esa costumbre se fue quedando y ya fue en la Edad Media, cuando todo se relacionaba con el Calvario, que se le dio ese simbolismo de el vino representando a Cristo, el agua representando a la iglesia, unidos en el cáliz como el signo de Cristo e iglesia para la salvación del mundo, como de la misma forma el esposo y la esposa, que representa ese amor de cómo Dios ama a la iglesia en la forma como el esposo y la esposa deben de amarse mutuamente. Entonces, ese es el signo y el origen. Bueno, hoy estamos celebrando varios santos, entre ellos San Félix, Santa Digna de Irlanda, que ella confrontó al juez por lo injusto que era y porque había mandado a decapitar a los 2 jueces anteriores. Y entonces le reprochó eso y para que se le quitara, pues la decapitaron también. Hoy precisamente celebramos a Santa Digna y la encargada del ministerio étnico, ministerio hispano en la diócesis, se llama precisamente Digna López. Así que va mi saludo muy cariñoso a Digna. Ella es la que cuando va a comulgar no puede decir, Señor, no soy digna, porque ella sí es digna, ¿ok? Así que felicidades a Digna. Pero también estamos celebrando al profeta Eliseo. El profeta Eliseo, que era un campesino, allá por el año 790 antes de Cristo, cuando el profeta Elías pasa con él, le cubre con su manto y le dice, sígueme, y siguió al profeta Elías. Él fue sucesor y el profeta Elías, cuando fue arrebatado al cielo, le pidió que le dejara su manto y que le dejara cuando menos la mitad del poder para poder actuar en nombre del Señor como profeta. Así que es el profeta sucesor del profeta Elías y allá por el año 1300 los padres carmelitas en el Monte Carmelo precisamente empezaron a popularizar su devoción. Así que todos los santos profetas son santos y gozan de la gloria de Dios. Hoy estamos celebrando a San Eliseo. Muy bien, mi querida amiga, espero que ya hayas compuesto
todas las broncas que había en la cabina. Ahora sí que usted de azul y yo a su lado. Ah, qué amor tan desgraciado. Menos mal que no anda de rosa porque yo seguiría de a su lado. ¿Ok? Fíjate, mi querida Juanita, que no lo compusiste tan bien tu Padre, teléfono. lo curioso que sí me escucha, ¿verdad? Ahora sí ya, qué bueno. ¿Sí nos escuchamos o todavía no? Ya te estoy escuchando, ahora sí. Okey. Bueno, Nada más mire, que como en la tintorería que llaman por teléfono a una tintorería de un chino ujú, y contesta, Tintolería Chowin. Dice, háblame Lecio, Tintolería Chowin. Así que, Chowin. háblame Lecio. Sí, padre, mire, lo curioso de todo es que aquí está un compañero también en cabina y también anda de azul, como que hoy Ah, es mira el nomás. día. Sí, aquí está, otra persona también, aquí en cabina. Hoy es el uniforme del día, anda todos de Sí, azul. Bueno, sí, qué bueno. sí. ¿Y qué Cuéntame, tal? mi querida amiga, ¿qué preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo? Échatelas. Bueno, por aquí, la primera pregunta, si les aclara qué se debe de hacer con las cenizas de las palmas que se queman el Domingo de Ramos, ya sea, yo imagino son las que uno se lleva a la casa y ¿qué se debe de hacer si se queman? ¿Qué se hace Bueno, con las cenizas? ¿qué se hace con las cenizas? Mira, Sí. normalmente esas palmas que están verdes y que son tan flexibles que Ujú, hay la artesanía y el ingenio mexicano hace esculturas con esas palmas hermosísimas, ¿no? Llegan a ser crucecitas, custodias y cristos incluso, muy bonito. ujú. Pero al secarse, pues es muy frágil, se quiebra fácilmente. Entonces, normalmente esas palmas benditas que recuerdan nuestro corazón dispuesto a proclamar a Cristo como Rey, como el Salvador, como el esperado, el que viene en nombre del Señor, se lleva a casa y se pone en la puerta o se pone en algún lugar digno que nos recuerda precisamente que Cristo es nuestro Rey y nuestro Salvador. Entonces, por eso guardamos las palmas durante un año. Ah, normalmente se entregan en las iglesias, aunque ahora algunos ya compran las cenizas ya hechas. Yo en mi parroquia, el martes anterior al miércoles de ceniza, acostumbro a hacer un acto penitencial donde escucho la confesión de mis feligreses y una vez que se han confesado, pasan a una anafre que tiene fuego y que se quema ahí como signo de esta redención. Entonces, con esas palmas benditas, este, permítame tantito, sí, porque Claro que sí. es, Bueno, aquí mientras seguimos, no, aquí estoy, lo que pasa es de que sí. pongo el teléfono en silencio, pero el mensaje Ah, se okey. pone en el speaker y Ujú, entonces no sé qué es lo que sucede, pero de repente cuando pasa eso, ujú. se oye la voz de la operadora, ¿no? Sí, Que dice, claro. y luego sigue un sonido así medio raro. Sí, mira. Don't you dare hang up. Así se oye. Sí, sí, pues sí, vale más, ¿verdad? Que lo Y por guarde eso ahí. Sí, viene a colgar el teléfono, ¿no? Porque sí. si no se oye la operadora. Si no vamos a estar Entonces escuchando ahí estamos la hablando después de haber sido tan feamente interrumpido. bueno, pues, estábamos con la pregunta, nos estaba, hablando sobre lo que se hace con las Ah, con las cenizas cenizas, sí. de las Entonces esas palmas. cenizas las se queman, y con esas cenizas es la que distribuyo en la frente el día del miércoles de ceniza. Ujú. Entonces, básicamente lo que se hace, ¿ok? Y como en casa, las personas que se llevan entonces sus palmas, ¿qué hacer cuando si las queman? Esta persona pregunta qué Pues hacer las con pueden quemar esas. y las pueden utilizar como abono para otras macetas, así que no hay problema. Muy Ujú. bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está, la siguiente pregunta, le están preguntando que cuando se dice
que Dios es infinito. Esta persona está preguntando a qué en cuánto se puede como explicarle a usted en cuántas redondearle, ¿verdad? Más sobre para entender esa palabra. Mira, yo soy finito, es decir, soy muy fino. Sí. Mi camisa es muy fina, o sea, mis modales son finos. No, no se refiere a eso. Finito No. quiere decir terminar. Finito, finito, he terminado. Finito significa con límites. O menso, yo soy menso, porque tengo mensurabilidad, tengo límites. Es decir, mido 1,75 de estatura, eh, soy talla X y nací en 1954, no hagan cuentas, tengo 67 años. Y el día que mi corazón deje de latir, dejaré mi existencia en este mundo y espero que el Señor reciba mi alma pecadora, aunque tenga que pasar por, a darme un regaderazo en el purgatorio antes de ponerme muy fifí para entrar dignamente al cielo. Entonces, nací y tengo un límite de vida, o sea, tengo un término de vida. La Tierra, el planeta tiene un límite, tiene una medida. El universo, según las teorías, surgió del Big Bang, de la explosión del Big Bang y que se expande el universo y que hay hoyos negros, etcétera, bla, 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 bla. Han tratado de descubrir los límites del universo y el universo parece que no tiene límites, es infinito. Se ha descubierto un nuevo límite a 50,000 a 5,000 millones de años luz, veto a saber. O sea, lo importante es de que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Dios es infinito porque no tiene fin, pero también es eterno, es decir, no ha empezado a ser, no va a terminar de ser. Ese concepto es para nosotros difícil de entender porque estamos acostumbrados a que todo tiene un principio y un fin, que todo tiene una medida, pero realmente en esa dimensión divina no existe el tiempo. El ayer es hoy, el mañana es hoy. Es el omnipresente, el que siempre está presente en todo momento. Entonces, Dios es infinito, Dios es inmenso, aunque nosotros somos mensos, Él es inmenso. Es decir, mi taza tiene un límite, no puedo contener todo el agua del océano en la taza, pero si meto la taza en el agua del mar, tendrá parte del océano, pero no es el océano, no es la infinidad. Mi taza es mensa, y miren nada más qué bonito, ¿eh? Es una taza que me regalaron hace un año para celebrar mis 40 años de sacerdote. Ese es mi logotipo, Mickey Mouse pintándome. Bueno, esa taza tiene mensurabilidad, pero el mar es inmenso, no tiene límites a comparación de la taza. Entonces Dios no tiene mensurabilidad. Por eso no conocemos su nombre, Él se negó a darnos su nombre. Cuando Moisés le pregunta, bueno, me mandas ante el faraón y ante el pueblo, y cuando me preguntan que de parte de quién, ¿qué les digo? ¿Tú quién eres? Y Dios no les contestó, no le contestó a Moisés, le dijo, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Exactamente, yo soy el que es decir, el que no ha empezado a ser, el que no va a terminar de ser, es el que es. El que es, el que hace que todas las cosas vengan a la existencia, te envía donde el faraón, donde tu pueblo, ¿ok? Entonces, no conocemos el nombre de Dios. Cuando mi hermano Sergio decía, cuando los testigos de Jehová llegan a tu casa muy temprano en la mañana, los domingos que puedes descansar, y te dicen, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Hay que contestarle, mira, los que somos sus hijos le llamamos Padre, los que no lo son le llaman Jehová, pero realmente Jehová es una mala pronunciación de Yahvé. Así que creemos en Dios, que es el que hace que todas las cosas vengan a la existencia, que no tiene fin y que cuando
lleguemos a encontrarnos con Dios en la eternidad, seremos como Él, no tendremos fin, viviremos para la eternidad. ¿Ok? Nada más que no te oigo, mi querida Juanita, porque le pusiste en mudo al teléfono. Todavía sigue Sí, aquí en mudo. estamos. Le prendiste muy bien. Ok, mi querida Juanita. Muchas gracias por contestar esa pregunta para esta persona que llamó hace un rato. Otra persona llamó y le pregunta que si le puede explicar sobre lo relacionado sobre instituciones religiosas, en qué ¿qué le puede explicar sobre de eso para extenderle, para entender ella más sobre de ello? A ver, no te entiendo. Instituciones No, religiosas se refiere a religiosas, ¿a qué se refiere? congregaciones, órdenes Sí, monacales y demás. O, sí, sobre de eso, sí. ok, mira, ya desde antiguo, y no solamente en la fe católica, sino también en otras religiones. Por ejemplo, son muy famosos los monjes budistas que visten de amarillo y que se reúnen y que desde niños entran a un monasterio y que se dedican a la oración y demás. Qué bonito. Existe también quienes son consagrados a una divinidad. También en la cultura griega había las doncellas que se dedicaban a adorar a Dios o a Minerva en su templo, etcétera, ¿no? Que estaban dedicadas al servicio divino. Entonces, ciertamente el ser humano busca ese encontrarse con Dios, y cuando se encuentra con alguien que comparte sus ideales, qué bonito. Entonces se facilitan mutuamente ese camino para buscar a Dios. En el Antiguo Testamento se encuentra, perdón, desde antes de la venida de Cristo, había una forma de monjes que se llamaban los esenios, que se reunían y que buscaban precisamente dedicarse a la oración, a copiar las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés. Entonces escribían en pergaminos. Así vemos, por ejemplo, en Qumran, que es un monasterio antiguo antes de Cristo, que fue destruido con la invasión de Tito en el año 72, y que antes de eso, previamente, los monjes, que no eran cristianos, sino que eran desde antiguo, desde antes de Cristo, ellos pudieron meter los pergaminos en jarras de barro y las llevaron a ocultar a los montes, de tal manera que allá en el siglo pasado, allá más o menos por 1940, 1950, un pastorcito se le perdió, por ir a buscar a una cabra que subió ahí por los cerros, se cayó en un agujero de una cueva, y al entrar a la cueva descubrió esos jarrones de barro, y entonces, como vio que eran de piel, o sea, los pergaminos, se hizo unas alpargatas, o sea, se hizo unos zapatos. Pero luego dijo, pues voy a hacer negocio porque son muchos, se los voy a llevar al zapatero del pueblo. Y el zapatero vio que eran escritos, y entonces se lo llevó al rabino, y el rabino descubrió que eran escritos ancestrales, y finalmente dio la comunicación y se descubrieron esos escritos, esos de Qumran famosos. Bueno, pero estamos hablando también de que en el Monte Carmelo, en Israel, donde Elías precisamente se refugió ante la incredulidad del pueblo de Israel que alababa a Baal. Entonces ahí en esa cueva estuvo Elías, de tal manera que con el tiempo había quienes buscaban a Dios en ese monte. Entonces se congregaban y se unían en esa oración. Tiempo después ahí surgió el monasterio de los Carmelitas, precisamente llamados así por la espiritualidad del Monte Carmelo. Pero ya desde los primeros años, había comunidades de quienes buscaban integrarse para servir a Dios, y así vemos que surgen órdenes de mujeres que quieren concentrarse y quieren caminar en esta espiritualidad.
y vemos cómo también San Antonio Abad busca formar una comunidad. San Benedicto se reúne con otros hombres que como él buscan a Dios, y cada fundador tiene su propio ministerio, su propio ideal, como los salesianos, que siguiendo las enseñanzas de San Francisco de Sales y fundados por San Juan Bosco, se dedican a los métodos más avanzados de educación, dedicados a los pobres, dedicados a los huérfanos, dedicados a todos los jóvenes que buscan ilustrarse. Vemos, por ejemplo, los franciscanos dentro de su pobreza, vienen precisamente, buscan la evangelización a todas partes. San Ignacio de Loyola, que era un militar, forma una compañía militar que se llama la Compañía de Jesús y forma a sus sacerdotes como si fueran militares al servicio de Cristo, y que ha habido muchos mártires, han sido evangelizadores, en fin. Es decir, cada orden tiene una espiritualidad determinada, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila, que da la reforma de la orden de los carmelitas y las carmelitas, y que buscan precisamente esa espiritualidad determinada. Entonces, esa congregación o esa institución debe de tener algunas normas, algunas pautas a seguir, y tiene también esos votos de obediencia, pobreza y castidad, que son los 3 votos principales en las órdenes religiosas. Así que eso es lo que caracteriza a estas instituciones o órdenes religiosas. Ahora, dentro de la iglesia, pues hay también algunas otras instituciones que no son monacales, pero tienen una función de servicio a la iglesia. ¿Ok? Espero haber explicado bien. Bueno, Claro que sí. un chiste clerical que contábamos en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos con los compañeros seminaristas de otras órdenes religiosas. Él decía, bueno, pues qué chiste tienen ustedes los monjes y nosotros los diocesanos. Ustedes tienen voto de obediencia, nosotros somos los que lo cumplimos. Ustedes tienen voto de pobreza, los diocesanos somos los que lo cumplimos. Ustedes tienen voto de castidad, nosotros también. Bueno, ok. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? sí, tenemos otra, que si nos puede explicar qué son los libros apócrifos o disculpas, disculpa. Deuterocanónicos. Nunca Okay. había leído esta palabra yo. No, deuterocanónicos. Deuterocanónicos, sí. Apócrifo significa falso. Oh. De tal manera que cuando ya la iglesia tuvo la paz y ya no hubo tanta persecución, se dedicó a recopilar las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, los apóstoles habían escrito cartas a las comunidades. San Pablo es muy prolífico y escribe cartas a la comunidad de Roma, de Corinto, de Éfeso, etcétera. También existen las cartas pastorales de Pedro, de Judas, de Santiago, de Juan, y además los evangelios, escritos por 2 apóstoles que conocieron a Jesucristo, que fueron parte de los apóstoles, que son Juan y Mateo o Leví. Y otro escrito por un discípulo de Jesús que sí conoció a Jesús, pero no era apóstol, que era el hijo del dueño del lugar donde fue la última cena, Marcos. Y otro que no conoció a Jesús, pero que se convirtió por las enseñanzas y la predicación de Pablo, que tampoco conoció a Jesús, pero se le manifestó después de resucitado, lo tiró del caballo y lo hizo el apóstol más activo. Ese apóstol convirtió a muchos, entre ellos a un doctor griego que se llamaba Lucas. Y entonces Lucas se fascinó tanto por Cristo que entrevistó a la gente que conoció a Jesús
hizo un reporte, un evangelio, que se lo dedica a su querido Teófilo, que probablemente era un militar de alto rango romano, y que escribe el evangelio, también lo que hicieron los apóstoles. Ahora, ya por el siglo V se empieza a recopilar todos esos escritos, todas esas cartas que habían recibido de Judas, de Pablo, de Pedro, etcétera, y decían, bueno, yo tengo aquí, bueno, pues sácale una copia, no en fotocopia ni en imprenta, sino realmente era repetir la copia y se entregaba el original. Entonces se hizo una búsqueda de recopilación de estos escritos originales, y entre ellos pues había quien quería presumir que tenía el Evangelio de Tomás. Ándale, pues tráete el Evangelio de Tomás. Pues no, fíjate que es falso. ¿Por qué? Porque no coincide con el tiempo y porque estás poniendo costumbres actuales que no había en tiempo de Israel, o porque estás modificando aquí o demás. Entonces hubo muchos evangelios que eran falsos. Y entonces se conservaron paralelamente como una forma de estudio, y que la Iglesia todavía conserva, como una forma de estudio que nos revela costumbres y tradiciones que no se mencionan en los otros evangelios. Se conservaron 4 evangelios como auténticos, que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Pero hay otros que son falsos, y que se nota que son más falsos que un billete de $3. Entonces, pero se conservan para su estudio colateral, para entender un poquito tradiciones que se mencionan, cosas que no están en las Sagradas Escrituras, pero que se conservaban por un lenguaje verbal tradicional, y que vienen a ser paralelos, pero son falsos. Por eso no se incluye en el volumen de la Biblia. Ahora, cuando el pueblo de Israel estuvo desterrado en Babilonia por el rey Nabucodonosor, que se llevó a jóvenes nobles de Israel y demás, y que estuvieron varios años en Babilonia, les pasó a las nuevas generaciones lo que les pasa a los chocantes adolescentes de aquí, que tienen toda la cara autóctona y que dicen, I don't speak Spanish. Y cuando hablan español hablan como foca, etcétera, ¿no? Pero chocantes, y niegan y patean la cuna que los vio nacer. Entonces ya no hablan español según ellos, solamente el inglés, y lo hablan requete mal. Es que once upon a time a little mariposita was flying in the garden, when de repente, ¿sabes? She asustó. Ay, hijos de la, she said, I forgot to open my alitas, poor little mariposita. She cayó. Así que hablan el Spanglish, pero ya no hablan inglés ni español. Bueno, pasó lo mismo, y cosa muy curiosa, cuando estaba en México, en la parroquia de San Patricio, que es parroquia de habla inglesa, los hijos de mis feligreses, que eran ingleses, de Belice, de Sudáfrica, de Canadá, de Estados Unidos, que sus padres hablan inglés y que ellos aprendieron inglés en su casa, cuando daban las clases de confirmación a este grupo de muchachos, no, solamente querían hablar español, no inglés. O sea, es la actitud del adolescente que rechaza la lengua materna y que rechaza lo que nos han dado nuestros papás. Yo también fui así, pero afortunadamente crecí en México, así que no sabía inglés en ese entonces. Pero pasó eso cuando estaban en Babilonia y ya no hablaban el hebreo, sino el griego. Entonces hubo un conjunto de 70 ancianos que cantaban, no es cierto, un grupo de 70 ancianos que se dedicaron a traducir las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento al griego. Entonces hay algunos libros que no están incluidos en el Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, que incluso hay una parte que se narra la casta Susana, el juicio de la casta Susana. Eso no está incluido dentro de las Biblias tradicionales. Se considera deuterocanónico. Ahora,
Esos libros, esas traducciones que se hicieron al griego, se consideraban, por los hebreos, algunas se consideraban apócrifas. Sin embargo, la Iglesia los confirma como verdaderos. De hecho, Jesucristo cita mucho esa traducción de los 70s, que se conoce así. Muchos de los textos son del griego. Originalmente, el griego era más hablado a nivel mundial que el latín. Era más popular el griego. Entonces, esos libros se consideran como deuterocanónicos, es decir, se confirma que son verdaderamente, que son verdaderos y se incluyen dentro del canon de los libros de las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la diferencia entre apócrifos, que son falsos, y los que está en controversia entre algunos judíos tradicionales que no lo aceptan y otros judíos sí lo aceptan. En la Biblia luterana, en la Vulgata, en la Reina Valera o demás, no se incluyen algunos libros deuterocanónicos, ni obviamente los apócrifos tampoco. ¿Ok? Espero haber dado a entender esa pregunta. ¿Sí? Bueno, nada más que yo no te oigo porque se te olvida quitarle la función de mute a tu micrófono. Muchas gracias, padre. Disculpe. Okay. Mire, aquí tenemos aquí en los comentarios 2 preguntas. La primera le dicen que, dice, padre, tengo un familiar muy cercano de otra religión y cuando habla con mi mamá le dice que mi mamá está enferma por creer en la Virgen y dice, y a mí no, y a mi mamá no le gusta que hable mal de nuestra Madre Santísima. Dígame, padre, ¿cómo debe contestarle mi mamá para que no ofenda a la Virgen? Pues hay que decirle, oye, mi desgraciado, tú de plano no tienes madre, yo sí tengo muchas, así que yo estoy enferma físicamente, pero tú estás enfermo de la cabeza, desgraciado, ¿ok? O como, me acuerdo de cuando me invitaron con Marta Susana a su programa de televisión allá en Florida, con la presencia era hablar acerca de las diferentes religiones, pero estaba un judío atacando mucho, cosa muy extraña porque los judíos respetan mucho a la fe católica y son muy respetuosos, pero ese estaba atacando mucho la fe católica y estaban unos protestantes también de diferentes denominaciones. Y ya con un poquito de callo de saber cómo se funcionan esos talk shows, esos programas tipo María Laria, de discusión y todo eso, no por mucho hablar se entienden las cosas. Entonces me estaba esperando el último segmento y yo no contestaba nada de lo que me estaban atacando. Entonces en un corte comercial Marta Susana estaba desesperada. ¿Quién invitó a este padre que no dice nada, que no habla nada, etcétera? Entonces ya en el siguiente segmento me interpeló. Bueno, padre, ¿y usted no va a decir nada de lo que están atacando la iglesia, este judío y demás? Y dije, bueno, pues yo me acuerdo de una bomba yucateca que dice, tú eres del culto judío, yo soy del culto cristiano. Si no te toco tu culto, ¿por qué me tocas mi religión? Entonces todo el mundo se atacó de risa ahí, aunque tú no, porque no le entendiste, gracias a que eres muy inocente, bendito sea Dios. Entonces ya a partir de eso empecé a hablar acerca de lo que era la diferencia de la fe y demás, con decirte que al final del programa, tanto el judío me pidió y como los protestantes me pidieron que les diera la bendición. Nada más, con eso te digo. Okay. Así que fue muy, Ay, muy padre. divertido esto. Bueno, mira, yo creo que hay que respetar. Es decir, yo tengo la fortuna de convivir con diferentes ministros de diferentes religiones aquí en Mammoth Lakes y somos buenos amigos. Nos reunimos en Starbucks y tomamos un café juntos, platicamos, nos reunimos en la casa de alguno de los ministros, platicamos, oramos juntos y nos respetamos mucho. No estamos atacándonos nada, sino que estamos viendo cómo podemos ser mejores ministros de Dios, cómo podemos servir mejor al pueblo.
y oramos los unos por los otros. Esa es una actitud ecuménica respetuosa, muy bonita. Hay quienes, no es en este caso, sino que hay muchos que atacan y odian a la fe católica. ¿Y cómo se puede explicar que a alguien que presume de amar a Jesucristo le mienta la madre a Cristo? Es decir, la peor ofensa que nosotros tenemos es ofender a nuestra madre. Es vete y al rancho de López Obrador. Se trata del respeto. Si tú dices que me quieres mucho, pero me mientas a mi madre o me hablas mal de mi mamá, entonces me estás ofendiendo a mí y mereces que no te agarre cachetadas nomás porque estamos muy lejos, pero realmente no se puede ofender a la mamá. Si dices que me amas o que eres mi amigo, no me insultes a mi madre. Está como la mujer que le dice a su marido, oye, con tus amigotes estuve oyendo que estaban hablando mal de las suegras. Sí, mi vida, pero no te preocupes, no estaba hablando mal de tu suegra, sino de la mía. Pues no. Es decir, realmente si cree en Dios, entonces que respete a María Santísima. Realmente este cuate está llevando una religión falsa de alguien que odia a la fe católica y que despiertan ese odio hacia la fe católica, que insultan la fe. Esos no son hermanos cristianos, esos son enemigos de Dios. Y se portan como enemigos de la cruz y ofenden y atacan. Entonces, realmente, si no va a respetar tu hogar, si no va a respetar a tu madre, a nuestra Santísima Madre, mejor que no vaya a visitarte. La siguiente pregunta, yo creo que con esta terminamos. Pedro y Toña le hace esta pregunta, que si la procesión al entrar para la celebración de la Santa Misa tiene algún significado. Claro que sí, mira, significa la iglesia peregrina en busca de Cristo, avanzando hacia Cristo. Es por eso que entra en una celebración litúrgica formal. Primeramente entra, me estoy acordando de que antes que nada entraba Ya le el dio perrero. risa. No, porque me estoy acordando en la Catedral de México había un perrero que era una orden también. Entonces entraba con un bastón caminando así, pum, 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 un bastón grande. Y su misión era correr a los perros que había, ¿sí? Porque normalmente en los pueblos en la antigüedad no había sociedad protectora de animales, ni había perreras, ni nada. Entonces los perros les llamaba la atención y se interponían. Entonces la misión del perrero era proteger la protección de los que los perros no molestaran. Y había un perrero. Entonces, cuando se vio que realmente era inútil y que era absurdo tener un perrero hoy en día, entonces se le dio las gracias por los servicios, pero ya no era necesario. Pues la siguiente celebración, yo creo que él mismo llevó un montón de perros que estuvieron ahí interrumpiendo la celebración. Bueno, pero existía el perrero. Luego es antecedido, sigue el turiferario, el que lleva el incienso. Es decir, como signo de purificar y elevar la oración del pueblo hacia Dios. Después del incienso entra la cruz alta junto con 2 ciriales, las velas que nos marcan el camino a seguir y Cristo que nos antecede y que nos lleva. Después de ello vienen los diferentes acólitos, va en orden de jerarquía, de menor jerarquía a mayor jerarquía. Entran los acólitos, luego siguen los ministros de la palabra, ministros de la Eucaristía, luego siguen los presbíteros y los diáconos antecediendo al obispo. El obispo con mayor jerarquía va hasta mero atrás. El obispo, sucesor de los apóstoles, y que tiene el sacerdocio en plenitud. Entonces ese es el tipo de procesión. Al llegar al altar, se hace reverencia, se besa el altar, porque representa a Cristo que es sacerdote, víctima y altar. Entonces, ese es el sentido de la
procesión. Lo ideal sería que todo el pueblo entrara en procesión, pero sería impráctico. Por eso ya los participantes están en sus lugares, pero puestos de pie, significando que están solidarios o están en ese caminar de la iglesia, en ese proceder de la iglesia hacia el encuentro de Cristo. ¿Ok? Gracias, mi querido Pedro. Y Toña, ayer fue el día de tu santo. Muchas felicidades, Toñita. Y ahora sí, quedó algunas otras preguntas, dímelas rapidísimo y ahorita las contestamos en 2 segundos. Solamente es un comentario de Sandra Cortés, que hizo la pregunta sobre de su mamá y de su hermano. Dice, con respeto, disculpe, cuando a mí me dijeron algo de nuestra Madre Celestial, yo les dije, si amaras de verdad a Jesús, no ofenderías a su madre, así como a nosotros nos gusta que nos ofendan no nos gusta que ofendan a nuestra madre terrenal. Muy bien contestado, Sandra. Sí. Justamente es eso. Es decir, si amas al hijo, debes de amar a la madre también. Respetarla, sobre todo que fue elegida por Dios desde antiguo y que María Santísima, la nacida sin pecado, es la mujer más santa y más pura. Y que tanto es así que Cristo mismo nos la regala como Madre nuestra. Así que respetamos a nuestra Santísima Madre. Muy bien contestado, Sandra. ¿Ok? Bueno, Padre Jorge, muchas gracias por este tiempo del día de hoy. Pues con eso terminamos, lo que usted quiera completar. No, nada más que Dios les colme de gracia y de bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mediante, nos veremos mañana. Primeramente Dios, igualmente, y gracias por todo. Gracias. Bye. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.